Profe, Belén ya se conecta Ahí, porque le dije del TV. Bueno, que ella va a explicar. Bueno, gracias. Hola, De buen nada. día. Belén, ¿me escuchás? Sí, profe. Belén, me está faltando en el enlace, no puedo encontrar en el mail el enlace del informe de búsqueda estratégica y el del PowerPoint me parece que, a ver, ya les digo. El del PowerPoint, perdón, el recurso digital sí está. El que me está faltando es el del informe de búsqueda estratégica. Sí, quedó en mandarlo uno de los otros chicos, pero no sé qué pasó al final. Pidieron mails, pero no sé al final cuál de los dos había quedado en mandarlo. Claro. Bueno, fíjense ahí entre ustedes para que me lo reenvíen, porque yo ya estoy poniendo las notas y para ir pasando las notas, todo, y necesito verlo, ¿sí? Bueno, profe, ahora me fijo. Bueno, gracias. Bueno, eh, Profe, usted había dicho que las notas las va a pasar por mail, ¿no es cierto? sí, tengan en cuenta eso porque, ¿qué me está pasando? Hay chicos que están trabajando con el correo personal y otros que están trabajando con la cuenta institucional. Yo les voy a mandar, porque se me complica por ahí, porque, por ejemplo, en un grupo tengo 3 cuentas institucionales y una cuenta personal que yo la desconozco, por eso no sé, para enviárselos bien a todos los integrantes no voy a poder. Entonces, le voy a mandar la devolución del trabajo al mail que ustedes pusieron ahí en el Google Docs, digamos que era como el representante del grupo el que mandaba el trabajo, ¿sí? A ese yo le envío y ustedes después se encargan de enviárselo entre ustedes, entre los integrantes, ¿puede ser? Así tengo que... Profe, Sí. yo le envié de nuevo, no sé si le llegó o algo así. Ah, bueno, ahí me fijo. Profe, en la asistencia tengo que ponerlo ahí en el chat. En el chat, sí. Bueno, Zurita era de qué grupo? Me llegó de Ángeles. Ah, no, perdón. No, estoy viendo otra cosa. No me llegó todavía. ¿Quién me envió? ¿Ivana? No, profe, Andrea. Andrea. No me llegó Andrea todavía. Fíjate, revísale bien que esté bien escrito, digamos, el mail. no sé, yo copio y pegué su email, o sea, me aparece su carita, profe. Así que Fíjate que si lo copiaste y lo pegaste, hay uno de los mails que me parece que está mal, los que puso la profe. Ahí, ahora se los voy a ¿Qué? poner bien se los voy a poner bien en el chat, así les queda bien a todos. Espérame un segundito. Ya están todos están todos puestos ¿cómo se llama? Ahí está mi mail. Están puestos todos ya el presente, chicos, apellido y nombre. Falta alguien, así puedo copiar. Ahí te envía Andrea. Bueno, voy cerrando entonces la asistencia. Bien, y voy a copiar así. Profe, Sí, aviso que se acaba de largar de ver con toda en mi casa. Si me voy es porque se cortó la luz o el internet. bueno. Porque piensa que se corta. Bueno, está. ¿Me pueden escribir cuando les pase algo así particular? ¿Me lo pueden escribir en el chat? Porque así yo después cuando les leo el chat me acuerdo y me queda ahí el registro, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, voy a copiar uno más que faltaba de Kimberly.
Dame un segundo. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar la clase de hoy, como les decía. Vamos a trabajar sobre la unidad 2, ¿sí? Que tiene que ver con la comunicación. Les voy a presentar pantalla. Ustedes me avisan cuando ya esté presentando. ¿Todavía no? Sí, profe, ahí sí. Sí, profe, sí se ve. Sí, ya está presentando. ¿Está grabando? Bien. Bueno. Genial. Bueno. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, estamos en tecnologías de la información y la comunicación y una de las herramientas que como ustedes, agentes de salud, van a tener muy, muy presente en su trabajo es esta herramienta que es la comunicación, ¿sí? Y más que la comunicación efectiva, ¿sí? O sea, que no solo sea el proceso de comunicar, sino que sea una comunicación efectiva. Ya lo vamos a ver bien de qué trata la comunicación efectiva. Pero bueno, ustedes van a tener contacto con pacientes, contacto con compañeros de trabajo, con sus directivos, con sus jefes, ¿sí? Entonces tenemos que estas habilidades lingüísticas con las que fuimos creciendo y que fuimos haciendo una evolución, ¿sí? Irlas mejorando, irlas puliendo y que se adecúen a ciertos contextos, como en el caso, por ejemplo, de ustedes, que, como les digo, van a trabajar como agentes de salud, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la comunicación, este proceso de comunicación, se pueden ir incorporando o ir sumando habilidades nuevas, ¿sí? Tanto en la oralidad como en la escritura. Bien. Vamos a hablar entonces ahora, vamos a ir viendo, digamos, de lo más macro, sobre definiciones de comunicación, la clasificación, como yo les decía ayer, de comunicación, que no hay una sola, sino que son varias. Y vamos a trabajar hoy un poquito con estos canales de comunicación, que, bueno, ustedes ya los han visto en la primaria y en el secundario, pero está bueno poderlos ver de nuevo los conceptos y poderlos entender un poquito más, ¿sí? Empecemos con la definición de comunicación. Sí les recomiendo, el recurso digital tiene muchas palabras claves, ¿sí? Esas palabras claves están elegidas o seleccionadas a propósito porque son como ayuda a memoria para ustedes recordar bien, que por ahí no es fácil recordar conceptos o autores y definiciones. Entonces, están a propósito marcadas palabras claves que si ustedes quieren pueden ir tomando nota como para que ya se vayan como incorporando, las vayamos como apropiando, ¿sí? Bueno, sí. Si le aparezco 2 veces es porque estoy conectada de la cámara del celu y veo el power por la compu. Bueno, gracias. Dijimos, me quedé acá. Bueno, acá una definición que es una cita textual, ¿sí? Por eso van a encontrar como mucho texto, es una cita textual de los autores Martínez de Velasco y Nosnik sobre la definición de comunicación. Yo se las voy a leer, después le vamos a ir desmenuzando, y fíjense en estas palabritas que están como marcadas, ¿sí? Bien, ellos hablan de la comunicación como un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje. Espera de esta última una respuesta, ya sea una opinión, una actividad o una conducta. En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. Generalmente, la intención de quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la comunicación, ¿sí? Esa es la definición que nos dan estos autores y ahora la vamos a trabajar como desmenuzarlo un poquito más, ¿sí? Bien. Como palabras importantes o claves podemos encontrar que entonces la comunicación es un proceso, ¿sí? Que tiene una intención de transmitir o de persuadir, ¿sí? A través de un mensaje que es enviado por una persona, recibido por una o varias, y que espera del otro, con el que yo me deseo comunicar, una reacción, un estímulo o una respuesta, ¿sí?
Esos serían como las palabritas claves resumen de lo que es la definición concreta de los autores. Ahora vamos a ir a otros autores, no son tan contemporáneos, pero están elegidos por algo en especial. Me gusta cuando hablo de autores y cuando trabajamos a autores por ahí, el hecho de decir un apellido, aunque sea reconocido o no, por ahí perdemos el quién fue esa persona o por qué la profe eligió a ese autor específicamente para hablar de esto y no eligió otro, ¿sí? Bueno, esto que les hice acá un poquito es para que vean la cara de la persona que lo dijo, como que uno a través de estos, ¿cómo se dice? De las imágenes, de las fotos, bueno, son formas también de fijar cierto contenido y después recordarlo fácilmente, ¿sí? Vamos a trabajar con también estos tres autores. Uno de ellos es Bernard Berelson, ¿sí? Fíjense que ahí les puse que fue un sociólogo que vivió entre 1912 y 1979, ¿sí? Y él lo que señala importante del concepto de comunicación es que es el acto de transmitir información, ya sea ideas, emociones, habilidades, por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras y gráficas, ¿sí? El acto de transmitir esa información. Bien, vayamos ahora a un segundo autor, que es Enrique Pichon Rivière. Él fue médico, vivió entre 1907 y 1977, y él nos habla de la comunicación como un proceso de interacción social, ¿sí? Que se da a través de símbolos y sistemas de mensajes. Es todo proceso en el cual la conducta del ser humano actúa como un estímulo de la conducta de otro ser humano, ¿sí? Ahí tenemos otra palabra fuerte que es estímulo, ¿sí? Y esta puede ser verbal, no verbal, interindividual, que significa entre dos personas, o intergrupal, ¿sí? Con otros grupos de personas. Acá les pongo más info, como si ustedes quieren por ahí ver un poquito más con respecto al concepto de Pichon Rivière. Y después tenemos Aristóteles. Fíjense, Aristóteles seguramente lo han estudiado en sexto año más o menos del secundario en filosofía, y el que no lo sabe, han escuchado en algún momento a este gran filósofo que fue Aristóteles. Fíjense en que cómo habrá sido de importante lo que él estudió, lo que él habló, comentó y expuso a sus alumnos, que hoy en día tiene vigencia, ¿sí? Lo que él dijo. Bueno, él habla de la comunicación como la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión. ¿Qué entienden ustedes por persuasión? ¿Qué es la persuasión? Como Hacer cosas para llegar a un otra persona objetivo. piense lo que vos pensás, ponele para persuadirla. Claro, Algo métodos así. como para expresar esa palabra que no me sale. Pero son como métodos o estrategias que utilizamos. Bien, Para nuestro propio beneficio. Una digamos. persona El le beneficio diga es lo que hacer lo que vos buscamos. querés. Es como que la manipulás. bien. Entonces, a ver, repasando un poquito lo que me dijeron. Para manipular, para usar a nuestro propio beneficio. Bien. Es la persuasión, ¿ustedes lo ven como algo más bien negativo? No, puede ser de los dos, profe. Por ahí podemos persuadir Depende a cuál alguien es para el- hacer algo malo como para hacer algo bueno. Claro, Lo veo depende cuál es el de las dos uso. formas. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. En realidad, bien, Como intentar convencer a alguien que haga X cosa, por ahí sí, como dicen, puede ser algo bueno, o sea, como incentivarlo a que haga algo bueno o persuadirlo para que haga algo malo. o no siempre ligado al acto de hacer algo. Por ejemplo, yo a través de la persuasión puedo dar un discurso político y demostrar que lo que yo estoy diciendo es correcto. O sea, porque puedo persuadir al público para que piense que lo que yo estoy diciendo es correcto, sin obligarlos a pensar como yo o no, ¿sí? Pero los estoy persuadiendo de que mi discurso es correcto, ¿sí? O que tiene lógica, al menos, ¿sí? O sea, no siempre tiene que ver con el hecho de cambiar definitivamente en el otro el pensamiento o de hacerlo hacer algo, ¿sí? También tiene que ver con esto de que el otro me crea lo que yo estoy diciendo, ¿sí? O que entienda y me crea realmente como válido lo que yo estoy diciendo, ¿sí? También puede venir por ese lado. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces.
Aristóteles hablaba mucho de este tema de la persuasión, ¿sí? Logran en cierta forma que el receptor, que el emisor, perdón, logre en el receptor al menos un mismo punto de vista, ¿sí? Y la importancia de que el receptor se convenza y asuma como cierta la información que transmite el emisor. Eso es a lo que yo me refería, ¿sí? No basta solo con que el receptor dé una respuesta, sino que esta respuesta tiene que ser comprendida como veraz, ¿sí? Como verificada. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir al circuito de comunicación, ¿sí? Esto yo sé que lo han visto un montón de veces en la escuela, han hecho dibujitos, han pegado figuritas. Receptor, emisor, mensaje. Sí. Yeah. Sé que lo tienen en la mente, al menos en algún momento de su vida lo han visto. Ahora, lo vamos a ir viendo bien desmenuzado. ¿Por qué? Porque hay veces que esto, cuando cierra todo este circuito y cuando nosotros logramos que se dé la comunicación efectiva, y ahí recuerden ese concepto porque lo vamos a usar mucho todo el año, cuando logramos que se dé una comunicación efectiva es porque cada uno de los elementos de este canal, de este circuito de comunicación, funcionó correctamente, ¿sí? Pero eso no siempre es aleatorio. A veces es por errores del emisor o por circunstancias que se dieron aleatorias o por error del receptor, el mensaje no llega a ser decodificado de manera correcta y se produce un error en la interpretación del mensaje, ¿sí? Entonces, ya van a ver que el emisor en realidad tiene que tomar ciertas decisiones en cuanto a qué dice el mensaje, por qué intención o qué intención tiene para enviarlo, cuál es el fin, quiénes son los destinatarios, qué código va a elegir para transmitir ese mensaje. Son muchas cosas que el emisor hace, ¿sí? A veces las hacemos inconscientemente. Yo en este momento estoy hablando con ustedes, le estoy dando la clase, y yo ya tengo como predeterminado que voy a hablar en lenguaje castellano, que voy a transmitir este mensaje de los contenidos que yo digo, que yo ya, fueron un mensaje premeditado, yo planifiqué mi clase que hoy estoy dándoles a ustedes, ¿no? Pero son una serie de decisiones que toma el emisor para que el receptor lo pueda comprender. Capaz que si yo no usaba este recurso digital, capaz que si yo se los decía de memoria, se los decía con palabras difíciles, ustedes no lo hubieran comprendido tan bien, o al menos creo que lo comprendieron a lo que yo les fui diciendo. Entonces, por ahí uno toma decisiones como emisor de cómo va a transmitir ese mensaje de acuerdo a la finalidad que tenga, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo uno a uno los elementos. Préstenle mucha atención, si quieren también tomen nota, porque ahora en un ratito vamos a hacer un trabajo con esto, ¿sí? Con los elementos. Así que bueno, vamos. Cualquier duda que tengan ya saben que me van preguntando y lo vamos viendo. Empecemos por el emisor, que es obviamente la persona que transmite el mensaje, ¿sí? Transmite un mensaje que está codificado por él mediante un código, ¿sí? Este tiene que ser interpretado adecuadamente por el receptor. Entonces, es una decisión del emisor cómo envía ese mensaje y cómo lo va a codificar, ¿sí? Con qué fin, para quiénes, a quién está destinado, etcétera, ¿sí? Bien, ya vamos a ver a qué hace referencia el código. Entonces, este mensaje va a ser codificado en el origen por el emisor. Va a haber un canal, ¿sí? Este canal va a ser el medio, el soporte físico por el cual va a viajar ese mensaje, ¿sí? O sea, el llamado soporte físico. Hay muchos canales de comunicación, depende de cómo yo decido enviar este mensaje, transmitirlo. Ya sea, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo clásico. Yo hablo con otra persona, ¿sí? Me comunico oralmente. Bueno, las ondas sonoras de mi voz van a salir, ¿sí? Y se van a transmitir a través del aire. Ese aire va a ser el canal, el soporte físico por el cual viajan las ondas y van a llegar a un receptor, ¿sí? Otros ejemplos de canales pueden ser, por ejemplo, las redes telefónicas, las redes cibernéticas, el soporte escrito, un papel, ¿sí? Donde yo voy a poner llego más tarde, ¿sí? Ese soporte papel va a ser el canal a través del cual se va a transmitir ese mensaje escrito, ¿sí? Las ondas radiales o televisivas, bueno, hay muchos canales posibles en donde entonces es el soporte físico por el cual se transmite el mensaje, ¿sí? Bien, después voy a tener un receptor o varios receptores que van a tener que decodificar el mensaje, ¿sí? Van a tener que entender o interpretar
qué decía ese mensaje. Para ello necesitamos un factor muy importante que es el código, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de código y vamos a hablar de contexto. Son dos elementos que son muy importantes para que se dé este circuito, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a arrancar con el código. ¿A qué le suena código? ¿Por qué hablará de código y de esta codificación y decodificación que yo les digo? ¿A qué se les ocurre algún ejemplo? ¿Saben a qué hace referencia? ¿Qué les parece? Hay muchas cámaras apagadas, chicos. Les Así pido. es, escrito Claro, es como oral. lo que hace para que el mensaje sea entendido. Legible, para que Claro. sea legible. Sí. Bien, ¿se les ocurre algún código? ¿Algún ejemplo de El de código? señas, por ejemplo, o el de Morse. Código Morse. Bien, bien, bien. Bien, entonces, el código, ¿sí? Es lo que yo voy a hacer. Yo voy a elegir un código por el cual voy a codificar este mensaje para que sea transmitido y que le llegue a los destinatarios que yo seleccione, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos ¿vieron las típicas películas de guerra que tenemos al país A y el país B? Generalmente se muestra en la película como el bueno de la película y el malo de la película. Y estos del país A le quieren avisar a los mismos, digamos, a los otros soldados que están más allá, que están los enemigos en la montaña, supongamos, y quieren que ese mensaje les llegue solamente a los que pertenecen a ese país A, ¿sí? No quieren que el país B escuche y le codifique el mensaje. Entonces pueden encontrar muchas formas o códigos para encriptar en cierta forma el mensaje y que solamente lo puedan leer aquellos que tengan, digamos, la forma de decodificarlo, ¿sí? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el código Morse no sería uno de los que podrían elegir porque en ese otro país pueden conocer el código Morse, es un código universal, que hay que saber interpretarlo, pero es más universal. Pero supongamos que hay un mensaje de una forma encriptada, ¿sí? Entonces, el emisor decide codificar el mensaje para que solo sea recibido, decodificado, por un cierto grupo de receptores, ¿sí? Y nadie más. Solamente esas personas conocen el código que va a permitir decodificar el mensaje. ¿Se entiende? Sí, serían como códigos inventados para que lo puedan interpretar solamente las personas deseadas. Bien. O sea, a eso vamos, ¿sí? Entonces, la persona emisor va a tener que seleccionar un código con el cual va a hacer que las otras personas decodifiquen el mensaje. Yo no me puse de acuerdo con ustedes al principio de la clase, no les dije, chicos, la clase de TICS las voy a dictar a través del lenguaje castellano, ¿saben? Así que bueno, vamos a hablar en castellano. No, eso es un acuerdo que ya está, yo ya como que está preestablecido, porque conozco de dónde son ustedes, que son de Córdoba, que son de Argentina, el idioma en el que hablan, pero si a lo mejor yo tuviera esta clase con el resto del mundo y tuviera alumnos de todas las partes del mundo, tendríamos que convenir a lo mejor a hablar en un idioma que la mayor parte conozca y decodifique, ¿no es cierto? Vieron, el idioma universal es el inglés, por ejemplo, bueno, hablamos todos en inglés, o si fuera, por ejemplo, una clase de lenguaje de señas, bueno, nos comunicamos a través del lenguaje de señas. Y eso es algo que lo acordamos emisor con receptor. En el caso de mis alumnos, yo profe, ¿sí? Bien, ¿qué es el código? Ahora vamos a ver más en profundidad. ¿Se entiende más o menos con los ejemplos que les voy dando? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, el código es un conjunto de reglas o de protocolos que hacen comprensible un mensaje, ¿sí? Así como el contenido y la forma de expresar el mensaje en sí mismo. El código se define por convenio, ya sea entre pares o entre un grupo de personas, entre un colectivo. ¿Profe, está compartiendo pantalla? No, tenés razón. Ahora pues no lo veía. Es verdad. Bueno, ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, profe, se ve. Bien.
Hay códigos que ya son, ya como les digo, ya están establecidos así, ya están preestablecidos así, ya tienen su forma, un conjunto de reglas y de protocolos, ¿sí? El lenguaje oral, por ejemplo, el lenguaje escrito, el código Morse, espérenme un minuto, el sistema Braille, lenguaje de señas, uno que se utiliza, digamos, en áreas más tecnológicas, si se quiere, o bueno, algoritmos, el código binario, las luces de un semáforo, las señales de tráfico, todo eso que por ahí ya lo conocemos, que está preestablecido, que hay un convenio en esta sociedad, ¿sí? Forma parte del código, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces el emisor va a decidir en qué código va a enviar ese mensaje. Ahora, ¿por qué estará la palabra contexto? ¿Por qué piensan que tiene que ver el contexto en este circuito de comunicación? Porque no es dependiendo lo del mismo un contexto, mensaje el en una código que va a guerra enviar el que... emisor, el que envía el mensaje. Dependiendo la situación, el que envía el mensaje se va a tener que adaptar. Bien. Claro, es como por dónde se envía el mensaje, digamos, por qué medio. No tiene que ver con el medio, porque ese es el No es canal. como lo el interpreta, momento, puede ser, digamos. Sería como interpreta la persona. Ah, ese es el Como canal. interpreta el mensaje. Bien. No puede ser que en la situación en que se encuentre uno, por ejemplo, usted recién hizo un ejemplo de una guerra, puede ser que sean en un sistema laboral, en una fábrica, eso es lo que entiendo yo. Bien. Bien, O bien. poniendo de ejemplo, por ejemplo, no sé, si usted como profesora va a querer dar una clase a personas con discapacidades auditivas, no va a hablar como normalmente lo haría con nosotros, sino que ya utilizaría un medio de señas. Bien, eso tiene que ver con el código, ¿sí? Es el código que yo elijo, pero el contexto va a ir por otro lado, que tiene que ver con el espacio, el tiempo y las circunstancias, ¿sí? Supongamos, yo ahora les doy un mensaje a ustedes, ¿no? Ese mensaje, ustedes que viven en Córdoba capital, que comparten mi provincia, que comparten mi cultura, para nosotros ese mensaje va a significar algo. Pero si ese mensaje, a lo mejor yo lo digo en otro país como en España, supongamos, a lo mejor yo puedo usar una palabra que acá en Córdoba no es una mala palabra y en España sí, o al revés, ¿sí? Entonces, la persona que escuchó ese mensaje ya saben de qué palabra estoy hablando, no hace falta que le diga. Bueno, la persona en España que escuchó esa palabra, ¿sí? O que escuchó ese mensaje, va a entender algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos entendiendo, porque para ellos esa palabra significa otra cosa, ¿sí? Bien, eso tiene que ver con algo más espacial, más geográfico, ¿sí? Tiene que ver con algo más... Como en el ámbito que se encuentra, ¿sería algo así? ¿Cómo? Como en el ámbito sería de la persona. Claro, también puede tener que ver con el ámbito o con la circunstancia del mensaje. Supongamos, vieron que a veces una persona entrevistan a un famoso en la tele, en esos programas de chimentos, y la persona está hablando de algo y dice una frase matadora, o que digamos, los de los programas de chimentos la quieren usar como una frase matadora, entonces la ponen abajo en rojo. Juancito dijo tal cosa y escándalo, ¿vieron? Que sale todo en rojo. Bueno, ¿qué hacen ahí? Están sacando de contexto, de la circunstancia, esa frase, y a lo mejor la persona que venía escuchando la entrevista entiende por qué lo dijo la persona. Pero si lo saco de contexto, me puede llegar a sonar un horror que haya dicho eso. O más cuando directamente largan la frase y no explican en qué contexto lo dijo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí va a tener que ver con la circunstancia entonces. Y después tenemos el tema del tiempo, el factor temporal. ¿Les ha pasado alguna vez que hablan con una persona muy mayor, muy viejita, y les dice una frase, les dice un dicho, y ustedes se quedan como tecleando qué me quiso decir o por qué me está diciendo eso? ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, a mí particularmente me pasó con una compañera mía que ya estaba a 2 días de jubilarse siempre, y ella cuando yo hablaba me decía Alcoyana, 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 y yo, ¿qué es eso? Me decía por dentro mío, ¿qué me quiere decir? ¿Será algo bueno, malo, un insulto? No sé.
Y de repente, bueno, un día hablando con ella me contó, claro, lo que pasa es que vos sos muy chica, no veías ese programa, pero en mi época, cuando yo era chica, había un programa de juegos que tenías que dar vuelta, vieron como casilleritos, dabas vuelta, y si coincidían las figuras o las imágenes, ganabas el premio y decían Alcoyana, Alcoyana. O sea, lo que ella me estaba queriendo decir en realidad era que coincidía con lo que yo había dicho. Obviamente que yo nunca la entendí porque yo nunca llegué a ver ese programa. Cuando a veces nos dicen una frase de, qué sé yo, de Feliz Domingo o de programas viejos a lo mejor, no entendemos nada o sí, porque ya es algo más cultural, pero pasa por una cuestión generacional, ¿sí? A veces hay palabras que usan los más jóvenes o los más niños que tampoco las llegamos a comprender en qué contexto se está diciendo o por qué ese mensaje, porque realmente no pertenecemos a la misma generación etaria, ¿sí? Bien, ¿les ha pasado? Bien. Entonces, sí, profe, a mí me pasa con mis hijas. Yo por ahí, porque yo tengo adolescentes adultos, entonces por ahí dicen cada palabra, yo me quedo mirándolas y me dicen, ¿no entendiste, mami? No, le digo, ¿me explicas? Entonces quedo así como regalada, esa es la palabra justa. Sí, es así, y después como que necesito un diccionario para entender ciertas cosas, porque realmente como que se queda fuera de contexto en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje va a tener que ver en qué contexto temporoespacial se dice, y en base a eso podemos saber cómo lo va a decodificar el receptor, ¿sí? Bien, eso tiene que ver con el contexto entonces. Vamos ahora, volvamos por acá. El contexto de un mensaje viene dado... Ahí comparto, no me reten. Ahí estoy. Me olvido, perdón. Acá. El contexto de un mensaje viene dado por los mensajes previos o posteriores a dicho mensaje, así como el espacio, el tiempo y la circunstancia en la que se produce el proceso de comunicación, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, emisor envía el mensaje, lo codifica, elige un código, ¿sí? Piensa en el contexto en el cual está diciendo ese mensaje, va a elegir el canal, lo va a enviar, el receptor lo va a decodificar si es que entendió ese código. Y después, para que se dé realmente la comunicación efectiva, se tiene que dar el cierre, ¿sí? Acá. Tiene que haber un cierre de este círculo. Este cierre se denomina retroalimentación, ¿sí? ¿Qué es la retroalimentación? Es cuando es un fenómeno, ¿sí? A través del cual nosotros podemos decir que se dio una comunicación efectiva, ¿sí? Que hubo un ida y vuelta, un feedback. Vieron que también se le llama feedback. Bueno, entonces va a ser este cierre del circuito de comunicación, ¿sí? Que es lo que me va a determinar que realmente hubo una buena comunicación. ¿Qué pasa con esas palabritas que ven ahí que dice ruido, ruido, ruido? ¿Qué será eso? Las interferencias que puede haber en el mensaje. Claro, por ahí estamos hablando con dos personas. Claro, y hay un ruido o algo que no llegamos a escuchar a la otra persona. Se interfiere el mensaje. Perfecto. Bien, entonces, existen esos ruidos que a veces son, digamos, nosotros puede ser por un error del emisor o del receptor, ¿sí? En alguna de esas selecciones que hizo de los elementos de comunicación puede haber fallado algo, o puede ser algo aleatorio, algo que tenga que ver con el canal, que tenga que ver con otras cosas. A ver, vamos a ver entonces un poquito más al respecto. El ruido. Como ustedes dicen, entonces pueden ser interferencias, ¿sí? Por ahí se da cuando un canal es muy vulnerable, ¿sí? Y depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, yo me encuentro con una persona en la calle de noche y lo quiero saludar, y más con el barbijo ahora imposible, que esa persona me reconozca y que me pueda devolver el saludo. No es lo mismo saludar a alguien que conozco de toda la vida, mi amigo de toda la vida, saludar a un extraño que me mira desde la otra calle en la oscuridad. ¿Vieron? Es como, no vamos a reaccionar igual. Bien, entonces, puede haber muchas de esas interferencias, ¿sí? Y van a hacer obviamente que se distorsione el mensaje. Otras pueden ser el exceso de ruido, ¿sí? Bueno, que haya algún error o algún problema en el canal, como yo les decía, en el soporte físico. Por ejemplo,
la conexión a internet, que no funcione bien el dispositivo tecnológico, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas pueden hacer que esa comunicación efectiva, que esa retroalimentación falle, ¿sí? Bueno, bárbaro. ¿Se entendió todo? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿esto usted lo va a subir para después revisarlo? Y sí, tranquilos. Acuérdense en que va a ser un solo enlace y en ese enlace ustedes van a encontrar todo el recurso digital de la unidad 2, la unidad 3. A lo mejor yo entre clase y clase le puedo agregar algo, ¿sí? Pero siempre va a ser el mismo enlace. Yo se los voy a subir, no se quédense tranquilos. Bueno, Juliana, ahí estoy leyendo. Bien, vamos ahora a un juego que les armé justamente para que podamos entender un poquito más de estos elementos, ¿sí? Vamos a empezar por el primero y dice así: ¿qué elemento del circuito de comunicación falla o dificulta? ¿Está compartiendo, profesora? No, seguramente es muy probable que no. Ahí estoy, perdón. Ahí está. Vamos a... Esperen, voy a cerrar porque tengo abierto un montón y... Ahí está, me confundo. Bueno. ¿Qué elemento... ¿Ahí se ve ya? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Qué elemento del circuito de comunicación falla o dificulta la comunicación en cada caso? ¿Sí? Yo les voy a presentar una serie de viñetas de chistes gráficos y ustedes me van a tener que decir cuál es el elemento del circuito de comunicación que está fallando y por el cual no se produjo una comunicación efectiva, ¿sí? Bien, bueno, como verán acá, bueno, son viñetas de mayor y menor que me encanta, no sé si lo conocen, pero es divino. Un hombre empieza a mostrar las distintas letras a través del lenguaje de señas, ¿sí? Después dice, como les explicaba, no se habla solo con letras, sino con señas que representan palabras y hay gestos que significan todo un concepto. Y entonces el nenito le hace así y le dice, ¿eso es una A? No, es un like. ¿Qué pasó acá? ¿Qué les parece? Voy a mostrar de vuelta por las dudas. ¿Que no se entienden, profe? No hubo El niño explicación. tiene como un... Para mí es porque están en un contexto Tienen diferente. conceptos distintos. Como A que ver, los dos mandan el mensaje de tiene diferentes como una formas. interpretación. Estoy teniendo en este momento mucho ruido porque tengo muchos emisores hablando Puede en este ser. momento. Puede ser la diferencia de edad, profe. Que él está hablando como la Diferencia de edad. pequeña y el nene como que está como con el tema de la tecnología y el like. Bien. Para A mí, mí como que yo los dos no mandan el entiendo. mensaje por diferentes formas. Como que no logran entenderse por eso. Bueno, Para mí va más por el lado de o sea, como porque hay chicos que son pequeños y lo mismo saben lenguaje de señas, entonces para mí tiene que ver más con el contexto y cómo es cada persona, porque por ahí son de diferentes grupos etarios, pero lo mismo saben lenguaje de señas, por ejemplo. Para mí Bueno. el código falló porque están en distintos contextos. Bien. Sí, Para para mí mí el mensaje también, falló. Sofía. Para mí falló el código. El código. Bien. El mensaje no llega a ser interpretado de la misma manera, o sea, al menos no hay una buena, digamos, decodificación del mensaje. Hay algo que está pasando ahí. Bien, vamos a ver. Les cuento. A Andrea, perdón, que activaste el micrófono. Sí, le estaba diciendo que el código había fallado. Bien. Chicos, hay varios con cámaras apagadas. Les pido porfa que activen porque estamos ahora en una instancia de debate, digamos, y está bueno para que, o sea, que tengan las cámaras. Yo estoy de dos cámaras, profe. Bien, bien. Bueno, También la otra no. Justo Bien. la pagué para comer, profe. bueno. Escuchen, chicos. Yo les voy a mostrar
lo que yo puse como respuesta no quiere decir que sea la única respuesta, pero me parece que era como por ahí la más fuerte que yo encontré, pero tiene que ver con todas las cosas que ustedes estuvieron diciendo, ¿sí? Lo que hay que afilar ahora es el nombrar el elemento, porque es muchas de las cosas que ustedes dijeron, pero el elemento, ¿cuál era? ¿Sí? Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo generacional, pero elementos concretos son los que vimos acá, ¿sí? Los que están acá mencionados. O sea, cada una de estas palabritas es un elemento, ¿sí? Así que... Profe, no está compartiendo pantalla. Claro. Ahí está. Les decía que ahora está perfecto todo lo que dijeron. Ahora le tratemos como de poner una etiqueta, ¿sí? Cada elemento de este circuito de comunicación va a ser una etiqueta, ¿sí? Busquemos decir cuál es el elemento concreto, ¿sí? Ustedes me hablaron de lo generacional, me hablaron del lenguaje que utiliza uno y el otro, me hablaron de el lenguaje de señas, bueno, todas estas cuestiones, pero el elemento concreto, ¿cuál sería? Ahora les voy a mostrar lo que yo puse. Como les digo, no quiere decir que sea la respuesta absoluta, porque tiene que ver con varias cosas. Pero yo puse, por ejemplo, código, ¿sí? ¿Por qué puse código? El emisor utiliza un lenguaje de señas y el receptor desconoce dicho lenguaje. El emisor asume que el receptor conoce el código utilizado para transmitir el mensaje, ¿sí? Ahí también tiene que ver con un contexto generacional, porque el like, para él, esa seña tienen que ver con otra cosa, ¿sí? No tienen que ver con el lenguaje de señas que significa una A, ¿sí? Bien, entonces, yo acá en este caso puse código, pero también tienen que ver con el contexto generacional para mí, ¿sí? Bien, como les digo, no va a haber una sola respuesta correcta, sino que si uno encuentra la forma de poder explicar por qué dijo esa respuesta, va a estar bien, ¿sí? Acá les voy a mostrar otro ejemplo, pero se los voy a mostrar en esta porque se ve mejor. Bueno, una situación muy conocida por todos nosotros, sobre todo, por mal que me pese, mucho antes de la pandemia, teníamos estas reuniones familiares de muchísimos tíos, primos, abuelos, primitos, adolescentes, niños, adultos, ancianos, todos reunidos en una mesa, almorzando, cenando, ¿sí? Y se da una cosa, díganme si no les ha pasado, muy parecida a esta, ¿sí? Bueno, fíjense, les leo algunos de los globitos, pero no sé si lo van a llegar a leer bien. Dice mesa familiar, dice, Toby, séntate acá, o querés que te vaya a buscar. Vení a buscarme. Y como te decía, pueden irse a la playa, dice la mujer, vamos a hacer otro brindis, porque dejes de tomar, le dice la mujer. Acá está nenita que dice, ¿me puedo sentar al lado de Nacho? ¿Me puedo sentar al lado de Nacho? ¿Me puedo sentar al lado de Nacho? Bueno, vamos a bendecir la mesa. Me parece que más que bendecirlos habría que exorcizarlos, dice una nena. Bueno, cada uno como que va hablando de algo, ¿sí? Va tirando un comentario diferente. El perrito que dice, avísame cuando termine la fiestita. Y el nene, Nacho, que dice, nos juntamos todos, pero cada uno está en la suya. ¿Qué opinan? ¿Qué está fallando acá? El ruido. Bien. El ruido. Hay más. Estamos todos de acuerdo que es el ruido, ¿no es cierto? Bien. Acá está pasando algo que por ahí nos está pasando, a veces nos pasa en la videollamada. Es como que hay muchos emisores y como que se interrumpen los mensajes, ¿sí? Los receptores somos todos y los emisores por ahí somos muchos, entonces como que los mensajes se van pisando, ¿sí? En este caso. ¿Qué pasa? Hay personas que si ustedes se fijan en la viñeta, van a encontrar que hay personas que dicen el mensaje para todos, hay personas que dicen el mensaje para algunos, o que por ahí lo dirán más bajito para que lo escuchen a algunos, y hay mensajes que no están enviados para nadie en particular, o sea... Debo estar forzando un montón la voz porque ya me empieza a molestar. Bueno, chicos, entonces dijimos que era el ruido. Esta era fácil.
El ruido generado por varias personas hablando al mismo tiempo hacen un exceso de ruido, distorsionando el mensaje que está circulando, o los mensajes en este caso. Bueno, vamos al caso 3. Bien, mayor y menor, está bien. Juguemos. ¿Qué animal querés ser vos? Dice el mayor. Todos. Todos. No podés ser todos. Elegí uno. Todo el marido de la vaca. Bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Entendió mal? El receptor. ¿Cuál es el elemento? ¿Cómo? El código. El código llega de la media. El mensaje. El receptor no entendió el mensaje porque el emisor no lo mandó de forma en que lo pueda entender el receptor. Me parece que es un mensaje en el sentido de que cada uno interpreta una cosa, digamos. El código. ¿Qué código están utilizando para hablar? El lenguaje. El lenguaje. Como no sabe hablar, envía un código que no es correcto. Entonces el receptor no lo logra Entonces entender. el receptor, todo. claro, entendió lo que él entendió. Está bien. Bueno, escuchen. El emisor, en este caso el nene más chiquito, ¿sí? Él eligió como código hablar en el lenguaje castellano. Él lo conoce el lenguaje porque es el lenguaje materno seguramente que él está aprendiendo, ¿sí? Está aprendiendo porque es chiquito, no sé qué edad tendrá, pero yo calculo que entre unos 3 o 4 años. Y él hizo una correcta decisión de elegir el código, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que él fonéticamente tiene un problema, o sea, de madurativo, y todavía no pueden correctamente ciertos fonemas. En este caso la R, que es un fonema muy difícil de pronunciar a una cierta edad. Entonces, el código que él está usando es el mismo código del hermano. Pero hay un problema ahí en el mensaje, en realidad en el fonema que él utiliza, en lo fonético, que hace que el hermano interprete el todo, ¿sí? La palabra todo, en el código que él conoce. O sea, que todo como el sentido de la cantidad todo, ¿sí? Le estoy haciendo mucho lío, ¿me entienden? No, sí, yo sí la entiendo. El receptor, en realidad, por una cuestión fonética, por una cuestión madurativa, no puede hacer un uso correcto del lenguaje o del código. Y ahí es donde falla. No porque no compartan el mismo código, ¿sí? El código es el mismo porque ellos usan el lenguaje castellano. ¿Estamos? Bien, entonces, tanto el emisor como el receptor utilizan el lenguaje oral para comunicarse, pero el receptor tiene dificultades fonéticas para utilizar dicho código y por eso se genera un problema de retroalimentación. Y él, o sea, si bien los dos están hablando, uno interpreta una cosa y el otro interpreta otra, ¿sí? Hay un problema ahí de cierre de la comunicación efectiva. ¿Está? Profe, no está compartiendo, ¿eh? Perdón. Me van a odiar, chicos. Ahí está. Bueno, vamos al último entonces. Y en los otros 4 se los dejo para que los hagan ustedes, ¿sí? Cada uno. Vamos acá. Bueno, yo se los leo, perdón, me da vergüenza mi actuación, soy muy mala actuando, pero se los leo porque por ahí no se lee bien la viñeta, no se me rían mucho, por favor. Bueno, dice Mafalda, una genia, las viñetas de Mafalda, habla con Libertad le dice, Bonjour, mademoiselle, viste, me costó, pero aprendí a saludar en francés. Muy bien, felicitaciones, Libertad. Es que a mí más me cuesta una cosa, más me emperro en aprenderla bien. Siguen caminando y se encuentran con el papá de Manuelito. Le dice, bonjour, mademoiselle, y la cara o digamos, cómo él interpretó ese mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? Porque no están hablando Porque no entiende, profe. No entendí lo que le decía por el idioma. En un idioma que el receptor no lo entiende. Bien. ¿Qué significa bonjour, mademoiselle? Buenos días, señorita. Bien.
Bien, bien. Entonces puede pasar dos cosas ahí, que se sorprenda o que tenga esa reacción porque le está diciendo señorita o porque directamente no entendió lo que le estaba hablando porque está en otro idioma, ¿sí? Puede ser que lo haya entendido el código o puede ser que no lo haya entendido el código, ¿se entiende? El problema acá, entonces, como decimos, es el código, ¿sí? Entonces, el emisor cree dominar el código de su mensaje, en este caso francés, pero hace un uso erróneo del mismo, provocando confusión en el receptor, ¿sí? Bueno, miren, les voy a dejar ahí en las actividades, esto es actividad de autoevaluación, no lleva nota, no es obligatorio, pero lo vamos a retomar la clase que viene. Quiero que la hagan ustedes, como les digo, es un formulario, simplemente ustedes van a tener que escribir acá cuál es el elemento que para ustedes está fallando. A estos 4 ya lo hicimos, así que si quieren no lo ponen o lo van a tener que poner porque es obligatorio, pero bueno, ya lo saben. Estos que siguen a continuación y que no son tan sencillos como los anteriores, me gustaría que los piensen y que escriban qué es lo que está fallando en esos 3 que les mando ahí, ¿sí? Bueno, a estos los retomamos la clase que viene, ¿sí? Bien, yo se los subo ahora en un ratito en clase. Por último, chicos, y ya para cerrar, hoy los libero un ratito antes, les quería simplemente regalar un video. Justo me puse a ver videos buscando para preparar la clase de hoy y encontré un video que habla sobre la comunicación y la comunicación efectiva. Justamente es un odontólogo que hace una ponencia en TEDx y él habla de justamente la comunicación con los pacientes y con las personas en general. Y él dice que muchas veces nosotros transitamos nuestra vida en piloto automático. Y que por ahí, espérame un segundo. ¿Qué pasa, Mel? No, después vemos, no importa. Hablando de distorsiones de los mensajes. Él dice que muchas veces nos encontramos con personas, con situaciones de la vida cotidiana y que cuando las personas nos hablan, nosotros estamos en piloto automático, ¿sí? ¿A qué me refiero? Estoy con un celular, sí, dale, buenísimo, genial, dale, nos vemos en un rato. Ese tipo de cosas por un lado, ¿sí? Por otro lado, cuando no llegamos a ver todo lo que la persona nos está diciendo cuando nos habla, es decir, no solo escucharla, sino también mirar la mirada, tener en cuenta la mirada, tener en cuenta la expresión, tener en cuenta si se le quiebra la voz cuando me está hablando, ¿sí? Entonces, todas esas formas que tenemos de escuchar activamente al otro, ¿sí? Y de tener una comunicación efectiva, por cuestiones que nos afectan a todos, el hecho de andar a las corridas, de querer apurarnos porque nos tenemos que ir, se terminó el horario de trabajo y me quiero ir rápido a ver a mi familia, porque no llego con un trabajo y me tengo que poner a estudiar y le contesté mal a mi mamá porque estoy nerviosa, y bueno, y muchas cosas que nos pasan en el día a día. Él nos hace, en el video, empieza a hablar un poquito de esto y de reflexionar, de cómo con un granito de arena a veces podemos cambiar la situación o el momento que está viviendo una persona, con simplemente escucharlo activamente, con simplemente brindarle de nuestro tiempo 5 minutos para entender por qué la otra persona está atravesando la situación que está atravesando. Y me acordé de ustedes porque ustedes están estudiando una carrera con la que se van a desempeñar el día de mañana como instrumentadores quirúrgicos y van a estar frente a personas que van a estar en una situación muy vulnerable, que es la situación de ingresar a una cirugía, ¿no? Las personas en esas instancias suelen tener mucha ansiedad, mucho miedo, mucho nervio, ¿sí? Suelen, a veces les dicen no hables o no pueden hablar por el barbijo o lo que sea, y a lo mejor te pueden transmitir mucho con solamente una mirada de miedo, una mirada de pánico, con verla que le tiemblan las manos. Uno puede leer muchas cosas, no solo lo oral, ¿sí? Puede leer muchas cosas. Entonces, por ahí me gustaba este video, quiero que lo vean y que si encuentran alguna frase o algo que les llamó la atención o les gustó del video, escríbanlo ahí en los comentarios en el Classroom, así lo podamos leer entre todos y compartirlo. La verdad que a mí me gustó mucho, lo veo como muy ligado a la parte de área de salud justamente y en específico,
Y para que ustedes sepan que ustedes van a tener momentos en la vida en que van a significar mucho para esa otra persona que está ahí del otro lado. Y que a veces hay mucha diferencia y cambia todo con mirarlo simplemente a los ojos o con brindarle nuestro tiempo y nuestra atención, ¿sí? Así que bueno, esto era como un consejo, como si quieren, de mi parte, un video que les regalo para que lo vean, dura 15 minutitos para que, bueno, nos invite a esta reflexión, ¿no? Si me permiten 5 minutitos más, les quiero contar una anécdota que viví justamente anoche, por eso me ven la cara demacrada, porque estoy pasada de sueño. Bueno, me quedé a cuidar a mi amiga que estuvo en una cesárea, nació su hijita, y vinieron 2 enfermeras. Primero, la primera que vino, súper amable, apenas entró, se presentó, le dijo su nombre, la miró a los ojos a mi amiga, le dijo, qué hermosa que es tu bebé, te felicito, ¿cómo se llama? Bueno, entabló un diálogo, ¿sí? Mientras tanto ella iba trabajando, ¿no? No dejó de trabajar y de hacer sus cosas. Ella le iba cambiando la medicación, le controlaba, le tomó la atención, la miraba a los ojos mientras le hablaba, con una sonrisa. Bueno, vieron que con los barbijos uno sabe cuando una persona está sonriendo, se nota. Bueno, súper amable. Mi amiga estaba re nerviosa porque, bueno, vieron, bueno, una situación de que salís de una cesárea con mucho dolor y todo, y la verdad que quedó muy tranquila y más relajada. A las 2 horas vino la otra enfermera, que cambió, digamos, el turno, y fue una cosa totalmente así como opuesta, o sea, entró con una cara, o sea, bueno, no, como repito, el barbijo por ahí no me deja ver, pero ya solamente creo que con ver la mirada ya nos damos cuenta de si está con una cara de enojada, por no decir otra palabra. Y bueno, así, entró, prendió la luz. ¿Cuándo te cambiaron la medicación? A mí me dijo, córreme la bebé para allá que tengo que pasar, porque la bebé estaba puesta en la cunita a través... ¿No saludó nada el profe? ¿Cómo? ¿No saludó nada? Así muy, hola, ¿cuándo te cambiaron la última medicación? Córreme la bebé, por favor, que tengo que pasar. Y yo decía, no es una silla, o sea, para mí fue tan chocante. Y bueno, así todo rápido, mientras le hablaba a mi amiga preguntándole cosas totalmente laborales, digo, no laborales, sino cómo se sentía, todas estas cuestiones que pregunta uno para ver, digamos, cómo están los síntomas, si tiene síntomas o algo, los signos, todo eso. Mientras hablaba iba mirando toda la medicación, todo, nunca la miró a los ojos, a eso me refiero, ¿no? Y bueno, cuando se fue, terminó, bueno, listo, chao, cualquier cosa me avisan, estoy ahí en el office, qué sé yo, se fue, cerró la puerta y nos quedamos tan tensas, fue una situación tan tensa porque, no sé, es distinto, y por ahí demoraron lo mismo, al mismo tiempo, 5 minutos, ponele 10 minutos, pongamos. Pero ustedes se dan cuenta cómo en la calidad de la comunicación está para mí la cuestión, ¿no? Y que yo entiendo, porque yo realmente les juro y valoro todo el trabajo que hacen el personal de salud, que tienen muchísimos pacientes y a lo mejor hay una sola persona, que eran las 4 de la mañana y a lo mejor esa persona estaba cansada y tenía sueño, le había pasado algo, tenía un problema familiar. Yo puedo entender, porque hay muchos factores que por ahí pasan estas cosas, ¿no? Pero fíjense en cómo uno no conoce qué le está pasando a esa persona, uno se queda con eso. Yo me quedé con esa imagen. Y la verdad que es un momento tenso, ¿no? Y que uno por ahí, bueno, es mamá, está con su hijita, es como, no sé, vieron como que se genera esas cosas. Entonces, bueno, era simplemente porque me pareció interesante comentárselos y que uno sepa que a lo mejor uno en 10 minutos puede ser una gran diferencia en la vida de otra persona. Y un granito de arena muy chiquitito, nosotros podemos hacer mucho por el otro, ¿sí? Así que bueno, perdón que me pongan esto de media idealista romántica, pero bueno, creo que también son mis consejos para ustedes y mi regalo como profe, ¿sí? Así que bueno, nada, chicos, no sé qué opinan, si quieren comentar algo, pero... Sí, profe, es verdad, es así. Yo siempre pienso que por ahí con un buen saludo, un abrazo, un ¿cómo estás?, le sabemos la vida a alguien que no está pasando un buen momento. No sé por qué, pero siempre lo pienso y siempre intento ser como el apoyo que me gustaría recibir también. Uh-huh. Tener empatía, profe, también, ¿no? Sí, sí.
Sí, y que uno dice realmente no, a veces uno está cansado, uno tiene poco tiempo, uno está a las corridas y está en ese piloto automático y bueno, a veces nos lleva 5 minutos, 10 minutos. Un abuelo o una abuela que vieron que los abuelos y las abuelitas, o sea, la gente mayor necesitan ese charlar con el otro. Y uno a veces, bueno, tiene que existir la tolerancia para mí en los ancianos porque ellos necesitan expresarse, necesitan preguntar muchas veces las cosas y que el otro que realmente lo esté escuchando tenga la paciencia y la tolerancia, ¿sí? Así que bueno, nada, simplemente me pareció como un tema interesante a debatir y les regalo este video, como les digo, se lo subo ahora en Classroom para que lo vean tranquilos. Y bueno, nada, espero que les haya gustado la clase. Pongan ahí el presente antes que me olvide en el chat, el apellido y nombre. Y bueno, y ya cerramos por hoy la clase, chicos. Profe, de eso que quería hablar, usted cerró en lista de 47 y yo 49 puse el nombre. Lo vuelvo a poner ahora, igual de todas formas abajo le puse el nombre y le aclaré, pero lo vuelvo a poner. Bueno, ponémelo ahí, acláramelo. Bueno, gracias. Profe, yo quería decirle que le había mandado lo del trabajo práctico. Ah, Vale, bien. de la actividad. A ver, me fijo si lo recibí. No sé si le llegó ahora. Profe, yo soy Lizeth Gómez, que éramos los chicos nuevos, quería saber para... Ahí me llegó de Andrea. Acá lo tengo, sí. Tengo ahí el informe. Me llegó bien. ¿Los dos le llegaron? El de Andrea de Vasconcelio es el grupo, sí, Serratea Díaz. Ese me llegó, tengo el informe, me falta el PowerPoint. Ahora me fijo. Sí, acá están los dos. Están bien. Bueno, profe. Y después me faltaba de Molina Belén. ¿Lo Sí. pudiste enviar, Belén? Yo, profe, con Gómez y Mariano Quijena. ¿Me lo enviaron? No, porque dice que no entendía ella qué había que enviarle, qué es lo que es el informe. Bien. Lo que me falta es el informe de búsqueda estratégica. Ah, bueno, yo lo tengo acá. Ahora se lo envío en mail entonces. Perfecto. Buenísimo. Bueno, listo, chicos. ¿Terminaron todos de poner en el chat su apellido y nombre? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, chicos, los libero un ratito antes hoy, entonces. Ahí les Chao. escucho. Gracias. Buen fin de. Gracias, Gracias, profe. Nos profe. vemos. Chao, profe.